la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero Jesucristo. Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria. Hoy tenemos una enseñanza vital en las Sagradas Escrituras, a la cual le hemos denominado un gran árbol. Y los hijos de Dios repetimos, un gran árbol. Vamos a iniciar una serie de estudios a los cuales les hemos intitulado Perlas de los Salmos. A ver, voltee usted a la persona que tiene a un lado y dígale, Perlas de los Salmos. Estas perlas de los Salmos son enseñanzas que Dios tiene en su palabra, que son perlas para nosotros, que son piedras preciosas, que son diamantes, rubíes, esmeraldas y toda clase de piedras preciosas para nosotros proveniendo de los salmos. Y nos dice el Salmo 1, en los versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y los hijos de Dios repetimos, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este salmo precioso de tu palabra, salmo de compañerismo cristiano y salmo de prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, te pedimos que esta enseñanza contenida en el Salmo 1, que inicia con esta serie de estudios, Perlas de los Salmos, traiga una grande bendición a nuestras vidas, ilumine nuestro espíritu y nos dé una comunión viva y eficaz contigo, con tu palabra y a través de la oración. Padre, te pedimos que quites de nosotros todo obstáculo, todo cansancio, todo decaimiento, toda somnolencia, toda falta de fuerza y definitivamente todo pecado, para que podamos recibir de tu palabra y que la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin arruga, nos limpie de todo pecado. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bueno, pues ojalá que considere esto que estoy diciendo, que estamos iniciando. Si ustedes se fijan, los domingos tenemos diferentes series de estudios que tiene por el objeto recibir esa enseñanza que Dios tiene con nosotros en un grupo de estudios. Por ejemplo, la semana antepasada cerramos una serie de estudios que se llamó Los poderes en la Biblia. Y hablamos del poder de Dios, del poder de la palabra de Dios, del poder del nombre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo, del poder del Espíritu Santo, del poder de la alabanza y del poder de una vida entregada. Fueron 7 estudios seguidos uno de otro que nos hablan de los poderes de los cuales Dios menciona en la Biblia. Bueno, ahora vamos a iniciar una serie de estudios sobre los salmos, a la cual hemos intitulado Perlas de los Salmos. Y estas perlas de los salmos inician con el Salmo 1, que es
el salmo del compañerismo y que es el salmo de la prosperidad. Y nos dice la palabra del Señor en este Salmo 1 que es bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, alguien diga, y todo lo que hace, una vez más, y todo lo que hace, prosperará. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Alguno de ustedes ha visto estos árboles que crecen a los lados de los ríos? Bueno, son árboles altos, grandes, frondosos, con raíces muy gruesas, porque están pegadas a esos ríos. Bueno, esta comparación nos muestra la palabra de Dios para mostrarnos lo que es un hombre o una mujer que tienen compañerismo con la palabra de Dios. Y se refiere también al compañerismo que nosotros podemos tener con otras personas. También nos habla de la prosperidad. Y este salmo nos habla del hombre feliz. Alguien diga del hombre feliz. Y también nos habla del hombre infeliz. Nos habla del hombre feliz y nos habla del hombre infeliz. El hombre feliz es aquel que tiene comunión con la palabra de Dios. Y el hombre infeliz es aquel que no tiene comunión con la palabra del Señor. De modo que el hombre es feliz por el compañerismo que tiene y por el compañerismo que no tiene. Nos dice la palabra que es bienaventurado, lo cual quiere decir feliz, dichoso, bendecido, y esta felicidad está relacionada al compañerismo. Y alguien diga compañerismo. Este salmo nos habla del compañerismo y nos habla de 3 pasos fundamentales a la caída espiritual. Y esto nosotros tenemos que tenerlo muy en mente. El compañerismo es algo vital, y óigalo bien, sirve para fortalecer o para debilitar nuestra vida espiritual. Oiga esto que es una enseñanza vital. Nunca podrás ver un creyente fuerte y a quien Dios pueda usar maravillosamente si él pasa demasiado tiempo con amistades que no buscan la presencia y el poder de Dios. Si tú eres una persona que pasas la mayor parte de tu tiempo teniendo compañerismo con personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, para las cuales no tiene ninguna importancia Cristo ni el Espíritu Santo, de seguro que no vas a ser un creyente fuerte. Y la realidad es que somos muy semejantes a las personas con las que estamos teniendo compañerismo. Esta es otra enseñanza importante. Somos muy semejantes a las personas con las que nosotros estamos teniendo compañerismo. Tú vas a acabar pareciéndote a las personas con las que tú te juntas. Y nos dice la palabra del Señor de estos 3 pasos en la caída espiritual. Y el primer paso lo encontramos casi inmediatamente en el versículo 1, que nos dice, bienaventurado, feliz, dichoso, ¿quién? El varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Y diga, en consejo de malos. Aquí debe entenderse, no que anduvo, porque todos anduvimos en el pasado en un compañerismo con gente perdida, sino que anda, como otras traducciones modernas nos dicen, como la Nueva Versión Internacional, la Versión Popular, la Reina Valera actualizada, la Biblia de Jerusalén
y la Biblia ampliada. Todas esas dicen, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Y pues cuando dice la palabra del Señor en este primer paso, bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos. Alguien diga impíos. Impíos no es necesariamente una persona corrupta, corrompida y la escoria de la humanidad, sino un impío es simplemente una persona que no tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo. Un perdido. Un impío es un perdido. Entonces, el impío es una persona que no conoce a Cristo. Y si tú pasas demasiado tiempo con personas que no conocen a Jesucristo, las cuales consideras tus amigos, tú vas a acabar pareciéndote a ellas. Este punto se refiere a permitirte escuchar o ver cosas desagradables a Dios. Ponga mucha atención en esto. No solamente se refiere a tener compañerismo real con personas inconversas, sino también tener compañerismo virtual con personas inconversas. ¿Cuál es el compañerismo virtual? El que tenemos a través de la televisión, de la radio, de la música, del internet, de cualquier otro medio del cual nosotros estamos recibiendo información. Y el pasar tiempo con este tipo de compañerismo hace, fíjese muy bien, 3 cosas que hace este compañerismo, ya sea real o virtual. Nos da una conciencia elástica. Alguien diga elástica. Tú te vas a dar cuenta con el tiempo, al estar en compañerismo con inconversos, con personas perdidas, ya sea de manera real o de manera virtual, que poco a poco tu conciencia se va haciendo elástica. Poco a poco te vas a ir dando cuenta que no es posible que tal o cual cosa sea pecado, sino vas levantando el umbral para lo que tú consideras pecado. Y dices, no, esto no está tan malo, esto no es malo, esto no tiene nadie por qué decir que es malo. No creo que Dios se oponga a esto que estoy yo viendo, leyendo o haciendo, porque tu umbral, que es la percepción que nosotros tenemos del pecado, se ha levantado. Entonces, por una parte, nuestra percepción respecto al pecado se aumenta. Por otro lado, se disminuye nuestra sensibilidad respecto a las cosas espirituales. Quiere decir que si tú pasas demasiado tiempo con personas inconversas, de manera directa, de manera real o a través de los medios masivos de comunicación, vas a disminuir tu percepción espiritual. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, vas a disminuir tu percepción espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a estar sensible a las cosas de Dios. 1 hora de televisión bloquea 3 horas de lectura y estudio de la palabra de Dios. ¿Crees que es grave? Claro que sí. Tú te afanaste leyendo la palabra de Dios, orando durante 3 horas. Bueno, 1 hora de televisión te la va a tumbar. Entonces, por un lado, disminuye nuestra percepción de las cosas espirituales, aumenta el umbral que nosotros tenemos hacia el pecado y finalmente disminuye el trabajo del Espíritu Santo y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Así es que es cosa grave esto del compañerismo con inconversos. Ese es el primer paso. Tú inicias tu proceso de caída espiritual cuando abres tus oídos, cuando abres tu vista al compañerismo con personas inconversas. ¿Cuál es el segundo paso? Nos dice la palabra de Dios
ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué será estar en camino de pecadores? Bueno, pues andar con una persona que practica el pecado de manera habitual en su vida. ¿Qué es andar con los malos? Andar en el camino de pecadores es pasar tiempo en compañerismo con personas que practican el pecado como forma habitual en sus vidas. Nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, casi seguro que no lo has leído. Amós, a ver si lo encuentra. Amós capítulo 3, versículo 3, nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y los hijos de Dios repetimos: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Una vez más, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Una vez más, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Claro que no. Personas que andan juntas, personas que tienen los mismos principios, planes, metas, proyectos. Yo me acuerdo un hijo que le dijo a su mamá: mamá, yo no soy gay, me junto con gays, pero no soy gay. Bueno, aquí dice la palabra de Dios: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Porque andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces es lo que nos dice la palabra del Señor en el Salmo 1, versículo 1. Ni estuvo en camino de pecadores. En camino de pecadores. También nos dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 14. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Alguien diga: el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué tal? Dice la palabra del Señor Jesucristo hablando que el mundo aborrece al cristiano. Yo quiero preguntarte: ¿alguien te aborrece a ti por causa del Evangelio? ¿Alguien te aborrece a ti por causa del Evangelio de Jesús? Aquí dice la palabra del Señor que el mundo aborrece al cristiano. El mundo aborrece a la persona que tiene a Jesucristo en su corazón. Pero el día de hoy los protestantes no protestamos. El día de hoy los protestantes no hacemos incómodo a nadie. Y eso quiere decir que no estamos viviendo en plenitud la vida cristiana, la vida espiritual. Y nos dice el Señor Jesucristo: no son del mundo, no son del mundo. Pregunta: ¿te aborrece el mundo o te ama el mundo? De modo que no somos del mundo. Y el permitirte cultivar una relación con alguien, amigo, amiga, novio, novia, que no desea aceptar a Cristo, te traerá grandes luchas, caída espiritual, tristeza, y establecerá una unión que a veces es prácticamente imposible romper. A eso le llamamos lazo del alma. Un lazo del alma. Este lazo del alma que normalmente viene por tener relaciones sexuales y que Dios creó para que el hombre y la mujer en el matrimonio se mantuviesen unidos, también ocurre cuando una persona tiene relaciones sexuales con un inconverso o inconversa, y entonces se produce una ligadura del alma. Y dice: ¿por qué no me puedo apartar de esta persona? ¿Por qué no me puedo apartar de ella, de él? Bueno, porque hay una ligadura del alma y hay que romper esa ligadura del alma, y eso solamente se puede hacer por medio de la palabra de Dios, por medio de las promesas de Dios y por medio de la sangre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero.
Yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina que uno de mis compañeros, Philip Militello Branda, un norteamericano, se enamoró de una mujer prostituta. Él la había conocido en alguna casa de citas, en una casa de esas de foco rojo, y se había enamorado de ella. Y bueno, yo no tenía a Cristo en ese tiempo, pero él me decía, es que no me puedo apartar, es que no me puedo apartar, es que no puedo romper esta relación, no puedo romperla, no me puedo separar. Bueno, ahora sé que era una ligadura del alma, y esta ligadura de alma se viene por causa de tener relaciones sexuales con cualquier persona. En el caso del matrimonio, es una ligadura del alma bendecida por Dios. En caso de las relaciones con inconversos, es una ligadura del alma mala. Entonces, hemos visto creyentes, fíjese, un creyente que tiene compañerismo continuo con personas inconversas, sin importar si es amigo, amiga, novio, etcétera, una relación cercana, no podrá crecer en la vida espiritual. No estoy hablando de permanecer, que a veces ni siquiera permanecen. No, simplemente no puede crecer. Y aquí yo quiero llevarte a un estadio diferente en tu vida cristiana. Y no solamente es al creyente que asiste el domingo a la iglesia, que algunos aún fallan el domingo a la iglesia. No me estoy refiriendo al creyente que falta a su célula, o que falta al estudio discipulado, o que falta al estudio de la escuela de líderes, sino el siguiente nivel en tu vida espiritual, que es el nivel de tener una baja percepción del umbral del pecado, es decir, no tolera el pecado en su vida. 2, tiene una gran percepción por las cosas espirituales. Y 3, tiene un trabajo profundo del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué cree usted que se necesita para ir a la estaca? ¿Qué cree usted que se necesita para ir y ser colgado por causa de tu fe en Jesucristo? ¿Qué crees que se necesita para ir a la guillotina, lo que ocurrirá en el tiempo de la tribulación con los creyentes? Todo aquel que quiera recibir a Cristo en el tiempo de la tribulación tendrá que pagar con su vida su aceptación de Jesús y será decapitado. Eso es lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Así que, mis amados hermanos, ¿qué es lo que es necesario para que todo eso ocurra? Una relación con el pecado mínima, y digo mínima porque cada creyente somos pecadores. No va a cambiar la escritura cuando nos dice no hay justo ni aun uno, pero mantiene bajo ese nivel, no lo permite en su vida, es estricto al hablar del pecado. 2, tiene una gran percepción por las cosas espirituales y definitivamente tiene un gran trabajo del Espíritu Santo en su vida. Esa persona es la persona que está dispuesta a ir al martirio por causa de Jesús. Ese es el tipo de creyente que tú y yo debemos ser, personas que están próximas al martirio por causa de nuestra fe en Jesucristo. Y antes de todo eso, pues personas que producimos fruto para la gloria de Jesús. Tú tienes que preguntarte a ti mismo si estás produciendo fruto para Dios. Esa debe ser nuestra pregunta diaria en nuestro devocional. ¿Estoy produciendo fruto para Dios? ¿Cuántas almas he ganado en este día? ¿Cuántas almas he ganado en esta semana? ¿Cuántas almas he ganado en este mes? Ninguna. Estás mal. No creas que porque estás leyendo o porque estás orando estás bien. Estás mal. Porque hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y hemos sido llamados a producir fruto. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De modo que si hacemos una estadística respecto a cómo andamos en el fruto, vamos a salir mal. Vamos a salir mal. Pero verdaderamente cada uno de nosotros como testigos de Jesucristo debemos producir fruto para Dios. Y estos creyentes que tienen un compañerismo
firme, continuo, con personas inconversas, van a ser personas que no crecen en la vida espiritual, que viven una vida cristiana mediocre y terminan o apartándose de la iglesia o yéndose a una secta, porque nunca conocieron el camino de la verdad. Y ponga usted mucha atención, y esto obviamente tiene que deberse a este compañerismo con inconversos. Si tú tienes un compañerismo excesivo con inconversos, no me refiero al compañerismo del trabajo, no me refiero al compañerismo de la escuela, que tienes que pedir la libreta, el apunte, la clase que va a hacer, etcétera. No, a una amistad muy cercana, una amistad donde tú le confías cosas muy personales tuyas en tu vida. Ese compañerismo excesivo con personas que son inconversas te va a traer un decrecimiento en tu vida espiritual a tal grado que el umbral del pecado en tu vida va a ser muy alto. Va a ser una conciencia elástica. Y vas a ver tú a la persona inconversa y vas a decir, bueno, pues yo soy creyente, ella es inconversa. O yo soy creyente, pero él es inconverso. Por lo tanto, yo estoy bien y él está mal. No, lo que pasa es que ya levantaste el umbral sobre el pecado en tu vida y ahora todo te parece normal. Entonces, esto significa también el andar en camino de pecadores, a asistir a lugares desagradables a Dios, impropios para una persona que ha recibido a Jesucristo, como bailes, cines con películas impropias, reuniones con objetivos bajos, etcétera. Sé sensible al trabajo del Espíritu Santo. A ver, voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, sé sensible al trabajo del Espíritu Santo. Yo sé que algunos de ustedes cuando oyen esto que estoy diciendo van a decir, no sé qué está diciendo el pastor. Algunos van a decir, no sé qué está diciendo el pastor. Sé sensible al trabajo del Espíritu Santo. Había un programa de televisión que se llamaba Mi Marciano Favorito. ¿Alguien se acuerda de él? Muy antiguo. Y bueno, este marciano favorito de pronto cuando quería comunicarse con sus demás amigos extraterrestres, levantaba así las antenas. Bueno, así nosotros tenemos que levantar nuestras antenas para percibir, para tener sensibilidad espiritual. Sensibilidad espiritual. Discernir las cosas que son de Dios y también discernir las cosas que no son de Dios. Para decir, esto no puede entrar en mi casa porque esto no es de Dios. Esto no puede entrar en mi casa porque esto exalta a Satanás. Y no vas a estar viendo una película en la tele o de video o de DVD donde se exalta a Satanás por medio de películas de horror, por medio de películas donde se hacen invocaciones satánicas, donde se pinta una estrella en el piso y empiezan a brincarle arriba, donde se pone fuego en el piso, etcétera, que son cultos a Satanás, porque tienes una percepción espiritual. Entonces, el compañerismo, el estar demasiado tiempo con amistades inconversas, va a hacer que baje todos los niveles espirituales en nuestras vidas. Y el tercer paso en la caída espiritual nos dice el Salmo 1, versículo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir ni en silla de escarnecedores? Bueno, quiere decir ni en silla de burladores. Alguien diga burladores. ¿Quién es un escarnecedor? Bueno, dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en la cruz, la gente le escarnecía. Bueno, eso quiere decir que la gente se burlaba de él. Así también nos dice el Salmo 1, versículo 1, ni en silla de burladores se ha sentado. ¿Quién es un burlador? La persona que ha oído de Jesucristo y se burla de las cosas de Dios. Se burla de las cosas de la palabra de Dios. Se burla de Jesucristo. Se burla del Espíritu Santo. Se burla de todas las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, este es el proceso natural. Tú empiezas en el consejo de malos,
para seguir en el camino de pecadores y terminar sentado en la silla de los escarnecedores. Cuando estudiamos el libro de Génesis y vemos la vida de Lot, sobrino de Abraham, podemos ver exactamente los 3 pasos que se necesitan en la caída espiritual. El primer paso, andar en consejo de malos, y Lot empezó allí. Luego nos dice la palabra del Señor que Lot fue caminando hacia Sodoma. Ese es en el camino de pecadores. Y finalmente Lot acabó sentado a las puertas de Sodoma. Finalmente acabar sentado en la silla de los burladores. Y esto quiere decir que tú empiezas oyendo al inconverso, sigues caminando con él, no haces lo que hace él, pero caminas con él y finalmente acabas sentado en la silla de los burladores. Eres igual que la otra persona. Así es que la palabra del Señor nos habla de los 3 pasos en la caída espiritual: oír, caminar y sentarte. Y los hijos de Dios repetimos: oír, caminar y sentarte. 3 pasos en la caída espiritual, que nosotros tenemos que tener nuestras antenas espirituales muy sensibles para saber, oye, espérame tantito, voy en el primer paso que dijo el pastor. Estoy oyendo demasiado la voz del inconverso, que es mi amigo, que es mi novio, que es mi novia. Para eso, porque sigue el segundo paso. Y el segundo paso es caminar con ellos, andar con ellos. Y si no paras el segundo paso, pues vas a pasar al tercer paso, que va a ser sentarte a hacer lo mismo que hacen ellos. 3 pasos en la caída espiritual, muy importantes. En este tercer paso acabas practicando las mismas cosas que ellos, deshonrando el nombre de Cristo. Mis amados, hay personas cristianas que dicen: yo no hago nada mal, simplemente me junto. Yo no hago nada mal, simplemente hago lo mismo que hacen ellos. No, yo no hago nada mal, me gozo con ellos. Y fíjense que uno también se puede dar cuenta de esto cuando tienes una gran sensibilidad por las canciones del mundo. ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Cuántos salmos? ¿Cuántas porciones de las Escrituras? Pero si te sabes, la vida es un carnaval. Pero si te sabes, ríe y llora. Pero si te sabes la canción de la banda última que te sabes. ¿Y por qué se me pega? Acuérdate que Satanás fue el director de la alabanza en el cielo. Esa es la razón. Entonces la música se nos mete. Y entonces tú necesitas aprender, así como tratas de memorizar alguna canción, trata de memorizar la palabra de Dios. Trata de memorizar la palabra de Dios. Es prácticamente imposible, oiga esto, prácticamente imposible escuchar y andar con pecadores sin caer junto con ellos. Es prácticamente imposible. Es el proceso de todos los que caen. Andar en consejo de malos, andar en camino de pecadores y finalmente sentarse en la silla de los escarnecedores. Y vamos a ir a la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 24. Romanos 2, 24. Ponga mucha atención. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Imagínate que alguien te diga: el nombre de Cristo es blasfemado por tu culpa. Quiere decir que estás dando mal testimonio. El nombre de Cristo es blasfemado, es vituperado, es maldecido por tu causa. Malo, 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 malo es eso. Y
Vamos a leer Ezequiel 36, versículo 21. ¿Qué nos dice? Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Mis amados, donde tú estás, está un hijo de Dios. Donde tú estás, hay un testigo de Jesucristo. Donde tú estás, hay un embajador de Cristo. Y tenemos que tener esa convicción, meternos en el cerebro con una barra de acero quemada en el fuego, puesta al rojo vivo, y ponernos en la mente que nosotros no somos iguales a los perdidos. Tienes que meterte eso en la cabeza. No somos iguales a los perdidos, no somos del mundo. Y esa razón por la cual nosotros debemos estar bien gozosos de ser salvos, también debe motivarnos a vivir una vida cristiana diferente. Una vida cristiana en comunión con Dios. Una vida cristiana en el Espíritu. Algunos no saben lo que es una vida en el Espíritu, pero es porque les falta compañerismo con la palabra de Dios. Si tú lees la palabra del Señor, eso te va a llevar a tener esa sensibilidad espiritual de la cual estamos hablando. Ese compañerismo con la palabra de Dios te va a llevar a tener comunión con el Espíritu Santo y a cambiar tus hábitos de vida, definitivamente. Así que es imposible escuchar y andar con pecadores sin caer junto con ellos. Nadie cae en pecado de la noche a la mañana. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Otra vez, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Otra vez, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un proceso. Hay un proceso de caída espiritual. ¿Cuál fue el proceso de la caída espiritual que llevó a Pedro a negar a Jesús? Tuvo que tenerlo. Porque nadie cae en pecado de un día a otro. Como alguien que se cae con una cáscara de plátano. ¡Ay, me caí! No, no es así. Así no es la caída espiritual. La caída espiritual es un proceso. Es un proceso que empieza con escuchar, sigue con andar y termina haciendo lo mismo. Estar sentado en la silla de los burladores. Cuando las palabras del mundo son muy dulces para nosotros, oiga esto, entonces la Biblia ya no será agradable. La palabra de Dios ya no será dulce para ti. Porque en la medida en que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos apartamos del mundo. Y en la medida en que nosotros nos acercamos al mundo, nos apartamos de la palabra de Dios. Los cristianos antiguos ponían en las dedicaciones de las Biblias, este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Es la verdad. Este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Es una gran verdad. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo 2 del Salmo 1, ¿cuál es el remedio para todo esto? Ya vimos cuál es el problema, ahora vamos a ver el remedio. El remedio está en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Alguien diga, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Aquí está el secreto de una vida espiritual plena. Y oiga bien esto, cuando hablamos de una vida espiritual plena, tendremos que hablar de una vida próspera en todas las áreas de nuestra vida. Tercera carta de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué dice? Así como prospera tu alma. Es imposible que tu alma prospere y no tener simultáneamente salud y prosperidad económica.
¿Te interesa? Debiera interesarte. Debiera interesarte. Porque quiero decirte que la prosperidad económica viene como resultado de nuestra prosperidad espiritual. Y entonces tendremos verdaderamente interés a prosperar espiritualmente. Y prosperar espiritualmente, trayendo prosperidad económica, significa que te va a costar menos tener un mayor ingreso. ¿Alguien está interesado? Todos debiésemos estar interesados. Te va a costar menos tener un ingreso. Te van a salir las cosas fácil. Te encargaron esto, te encargaron lo otro, te va a salir fácil. Porque no es por tus habilidades, no es por tus capacidades, no es por tus cualidades de inteligencia y sabiduría humana. No, es por el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Yo me recuerdo que cuando yo recibí al Señor Jesucristo, año de 1983, hace 34 años, yo veía a un paciente e inmediatamente lo diagnosticaba, inmediatamente sabía cuál era el tratamiento, sin ningún esfuerzo. Diagnóstico diferencial, tratamiento, interconsulta si la necesitaba, estudios de laboratorio, estudios de rayos X, etc. No había TAC en aquel tiempo, no había resonancia magnética en aquel tiempo. Ahora es más fácil hacer los diagnósticos. Antes nos teníamos que ir con el oído, con los ojos, con el tacto, porque no había. Imagínense más antes, peor. Entonces, todo me salía fácil, muy fácil. Y decía, oh, estoy bien filoso. No, no es eso, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahora soy mejor médico que antes. ¿Por qué? Porque he tenido un crecimiento espiritual. Y no se me ha olvidado lo que dejé hace 34 años y sigo aprendiendo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, no tiene chiste ser muy inteligente si tienes a Jesucristo. Tienes un don más que lo que tiene la gente. Tienes un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un sentido más, ¿verdad? Ya no solamente ves y hueles y tocas. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los sentidos? El gusto. ¿Y qué más? Vista, oído, tacto, gusto y olfato. Entonces, tienes esos 5 y uno más. El Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. El Agiosh Pneumatos. El Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Fíjese que así como hay personas, yo me recuerdo, a mí me gusta mucho ver cómo son los servicios de todas las iglesias, ¿verdad? A ver qué es lo que hacen la iglesia ortodoxa. Y son casi muy parecidos a los budistas porque dicen cosas que uno no entiende para nada, ¿verdad? Como el budismo. Qué maravillosos cantos. Para nada. Bueno, y estar hablando de la Agiosh Pneumatos, que es el Espíritu Santo, sin saber qué es. Eso es lo mismo que tú cantas canciones en inglés y no sabes lo que quiere decir. A lo mejor está diciendo algo bueno, a lo mejor está ofendiendo a Dios, pero tú la estás cantando. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros, hablamos del Espíritu Santo, pero no sabemos quién es, ni sabemos lo que Él hace, ni sabemos lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros, ni sabemos lo que Él quiere hacer en nosotros. Y quiere hacer grandes cosas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. De modo que el Salmo 1, versículos 2 nos da la clave para tener una vida santa de separación del mundo y de consagración a Dios. Es el principal medio de gracia en el cual Dios derrama su gracia superabundantísima. Fíjese que yo frecuentemente cuando estoy escribiendo un estudio, le hablo a mi esposa y le digo, ven, y yo estoy llorando de escribir eso que te puse. La palabra de Dios es el medio de gracia por medio del cual Dios derrama su
superabundantísima gracia en todos nosotros. Así es que eso produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos dice la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu delicia? Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, ¿dónde está tu delicia? O, ¿con quién está tu delicia? Son preguntas importantes. ¿Dónde está tu delicia? ¿En qué te gozas? ¿En la pesca? ¿En el matar indefensos animales? ¿En la música? ¿Está tu delicia? Ya ansías que acabe el servicio para oír tal canción de la banda, tal canción de Celia Cruz, tal canción, o más refinado, el guapango de Moncayo a través de Alondra de la Parra. Sí. José Pablo Moncayo, que esa es la música que ponían siempre que iba a darse el informe presidencial. Ese es el guapango de Moncayo. Entonces, ¿en quién está tu delicia? ¿O en qué está tu delicia? Es la pregunta, porque la palabra del Señor nos dice que nuestra delicia debe estar en la ley de Jehová. ¿Y quiere decir la ley de Jehová? En la palabra de Dios. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, tu delicia debe estar en la palabra de Dios. Fíjese que una persona caída empieza a perder la sensibilidad hacia la palabra de Dios. Le empieza a dejar de pegar, hasta que termina en dejándole de gustar la palabra de Dios. El Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios es miel a nuestra boca. Y yo les decía cómo el padre judío el día de Shabbat, el viernes en la noche, toca las escrituras y luego mete los dedos en un botecito de miel que siempre hay en una mesa judía y entonces le toca la boquita a sus hijos, diciéndoles que la palabra de Dios siempre sea miel a tu boca. Compartimos el mismo Antiguo Testamento. Entonces, que la palabra de Dios siempre sea miel a tu boca. Eso debe ser para nosotros la palabra del Señor. Nos dice Deuteronomio en el capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio, quinto libro de la ley, que nos dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Echad. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus ciudades. Eso es lo que dice el texto original hebreo. Mis amados hermanos, nos dice este pasaje de Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, que la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón y debe estar en nuestra mano y debe estar en nuestra mente. El primer lugar donde la palabra de Dios tiene que estar es en nuestro corazón. Primero en nuestro corazón, luego en nuestra mente, luego en nuestra boca. La palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué es lo que pudiéramos decir que nos diferencia de un perdido? Una de las cosas es el comunión con la palabra de Dios. Comunión con la Biblia. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia? ¿Cuánto hace que has leído menos y menos y menos? Y va decreciendo y decreciendo, porque hay una ley del progreso también que se llama ley del progreso espiritual.
Más lectura de la palabra, 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 más lectura de la palabra. Menos lectura de la palabra, menos lectura, menos lectura, menos lectura, menos lectura, nada de lectura. Es un ejercicio espiritual, orar y leer. Son ejercicios espirituales. Así como hay personas que ejercitan, vamos a ver ejercicio del bíceps, del tríceps. Van con un entrenador y les dice cuáles son los ejercicios que tienen que realizar para ejercitar tal o cual músculo. Bueno, aquí te digo yo cuáles son los ejercicios espirituales que debes hacer. Y esos son la lectura de la palabra de Dios y la oración. Más lectura de la palabra va a traer más lectura de la palabra. Menos lectura de la palabra va a traer menos lectura de la palabra. Más oración va a traer más oración. Menos oración va a traer menos oración. Es la ley del progreso espiritual. Cuando una persona llega al cielo, le tengo buenas noticias. El primer día no va a ser tan feliz como el segundo día. Y el tercer día va a ser más feliz que el segundo día. Y el cuarto día va a ser más feliz que el tercer día. Y así sucesivamente, cada día que pasemos nosotros en la vida eterna va a ser más feliz que el anterior. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. O sea que nuestros seres queridos que ya pasaron a la eternidad, hoy son más felices que cuando se fueron. Nuestros seres queridos que han pasado ya a la eternidad, el día de hoy son más felices que cuando se fueron. Porque hay una ley del progreso espiritual. También la persona que llega al infierno no va a ser tan infeliz el primer día como el segundo. El segundo día más infeliz. El tercer día más infeliz. El cuarto día más infeliz. El quinto día más infeliz. Y así sucesivamente, solamente por la eternidad. ¿Te imaginas? Un sufrimiento explosivo y exponencial. La persona cada vez más sufriente. Así como el creyente que va al cielo, cada día un crecimiento espiritual exponencial y explosivo al estar en la presencia de Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que nuestra delicia debe estar en la palabra de Dios. Fíjese que el Salmo 119, que es, ya quizá te hayas dado cuenta que es el Salmo de la palabra de Dios, solamente son 175 versículos para hablarnos de las bondades de la palabra de Dios. Bueno, dice en el versículo 9 y en el versículo 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y los hijos de Dios repetimos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el adulto su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué limpiará el anciano su camino? Con guardar la palabra. Y luego dice el versículo 11, en mi corazón, no en mi mente, atención, no dice en mi mente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De modo que la palabra de Dios es una vacuna contra el pecado. ¿Eso quiere decir aquí? La palabra de Dios es una vacuna contra el pecado. Tú te vacunas con la palabra de Dios y te haces resistente al pecado. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Es una vacuna. Pero tú no te pones la vacuna, pues eres sensible al pecado. Así de fácil. Entonces, aquí se trata de que nosotros seamos resistentes al pecado en nuestras vidas, que fácilmente lo podamos hacer a un lado, porque nuestra delicia está en la palabra de Dios. Y yo te puedo asegurar que si tu crecimiento no ha sido el que debiera, si no asistes regularmente a las células, si no asistes regularmente a la escuela de líderes o no asistes regularmente al discipulado, casi seguro que no estás leyendo la palabra. Y yo me topo cada día en la consejería que le pregunto a alguien que aconsejo y le pregunto, oye, ¿cuánto estás leyendo de la palabra? Y dice, hace un mes que no leo, hace 2 meses, hace 6 meses que no toco la Biblia. Bueno, pues ahí está la razón.
Esa es la razón de lo que te está pasando, es la razón del pecado en tu vida, porque la palabra es la vacuna que nos protege contra el pecado y contra el mal en nuestras vidas. Bendito sea Jesucristo, gracias Señor. Así es que nadie puede deleitarse de la palabra de Dios, oiga esto, nadie puede deleitarse de la palabra de Dios si no conoce al Señor Jesucristo. Nadie puede deleitarse con la palabra de Dios si no conoce al Señor Jesucristo y si no ha tenido este bautismo que viene por recibir a Cristo en nuestro corazón del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Entonces es de lo más natural que una persona que no ha recibido a Cristo no le interese la Biblia, es natural. Ni te asustes ni te preocupes, es lo normal que alguien que no lee, que no ha recibido a Cristo, no quiera leer la palabra de Dios. Porque una de las señales de que tú has nacido de nuevo es que de pronto tienes interés en la palabra. Ay, ¿por qué me dan ganas de leer la Biblia? Ay, quiero leer un poco más. Ay, leí un capítulo, voy a leer 2. O leí 2, voy a leer 3. O no te das cuenta cuántos capítulos llevas. Porque hay un amor, hay una delicia a la palabra de Dios. Ese es el secreto para crecer espiritualmente, nos dice el Salmo 1 y nos dice Deuteronomio 6, memorizar las Escrituras, guardar sus dichos, volverlos rema, meditar en ellos hasta que se conviertan en una parte de ti, en una parte de ti. Entonces, todo lo que hagas será bienaventurado. Entonces, todo lo que hagas será prosperado. Bendito sea Jesucristo. Hay más verdades en la Biblia que en todos los libros que hay en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde hay un ejemplar por cada libro que ha sido impreso. Debe ser un lugar impresionante de libros, no lo conozco, pero eso es lo que se nos ha dicho, que hay un ejemplar por cada libro impreso en el mundo. Bueno, la Biblia es más que todos esos libros que están ahí. Y muchas verdades que están en otros libros han sido sacados de las Escrituras santas. Nos dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y nos dice el Salmo 1, versículo 3. Volvemos al Salmo 1. Santo es el Señor. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿te interesa? A mí sí me interesa. Y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Quieres prosperar económicamente? ¿Quieres prosperar intelectualmente? ¿Quieres prosperar académicamente? ¿Quieres prosperar socialmente? ¿Quieres prosperar ministerialmente? ¿Quieres prosperar, en fin, en todas las áreas de tu vida, conyugalmente, familiarmente, etcétera? Bueno, la clave está en leer la ley del Señor, meditarla, memorizarla. Y nos dice, será como árbol plantado. Reciba palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Selah. Quiere decir tiempo para meditar. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Selah. Medita en ello. Y nos dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace
prosperará. Bendito sea el Señor. Todos conocemos tierra árida. Yo me recuerdo de la tierra árida de San Pedro de las Colonias, Coahuila. ¡Wow! Es la tierra más árida que yo conozco. Pero hay otras cercanas a nosotros, La Chona, Nuevo León, ¿verdad? Donde los zancudos tienen zancudos. Eso quiere decir que tiene montado un zancudo que le va a picar a él. Entonces, sí, árido, completamente. Donde tienen tolvaneras, ¿verdad? Estas cosas de polvo que se te vienen encima. Como me dijo una señora que estaba, bueno, no les quiero decir lo que estaba haciendo, pero estaba rezando y entonces pidiéndole a Dios lluvia. Y iba en una pick-up con otras señoras impías, porque no voy a decir que eran pías, con otras señoras impías, ¿verdad? Iban rezando, Señor, mándanos la lluvia, Señor, mándanos la lluvia por intercesión de Santa Chemita, por intención de Santa Pupusita, Santa Miosita, y entonces dice, ¿qué cree, doctor, que nos pasó? ¿Qué cree? Se vino una tolvanera bruta de tierra y nos cayó en la cara. Pero ¿cómo nos contestó Dios de esa manera? Dije, era el intermediario equivocado. Intermediario equivocado. La única oración que Dios contesta es la que se hace a través de Jesucristo. Porque Él es el único mediador y Él es el único intercesor. Entonces, si tú quieres respuesta, tienes que sacar la llave que abre la caja fuerte, que es el nombre de Jesucristo. El nombre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hay algunas cajas fuertes que tienen su knob, su tornillo para ponerle ahí. Pero también tiene una hendedura para una llave. Bueno, así es la obra de Dios, las cosas de Dios y la oración. Jesús es la llave. No necesitas saberte la combinación. Viene la llave. Se abren las cosas de Dios, se abre la obra de Dios, se abre la oración y hay respuesta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Este árbol plantado junto a corrientes de aguas es el árbol plantado junto a la palabra de Dios, que nos alimenta en el desierto del mundo. Cuando esto sucede, nada puede evitar, oiga esto, cuando esto sucede, nada puede evitar que produzcas fruto. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dile, cuando haces esto, nada puede evitar que produzcas fruto. Oiga, eso me parece muy interesante. Si tú lees la palabra de Dios, meditas la palabra de Dios, memorizas la palabra de Dios, nada ni nadie puede evitar que tú produzcas fruto. Quiere decir que tú estás a las coanas, y para que alguien no vaya a tener un entendido equivocado, son las partes posteriores de la nariz acá en la nasofaringe. Entonces, tú estás acá. Bueno, nada puede evitar que tú seas bendecido. Óigalo, nada ni nadie puede evitar que tú seas bendecido si tú tienes compañerismo con la palabra de Dios. Si la lees, la meditas, la oyes, la confiesas, nadie puede evitar que seas prosperado, porque es promesa de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bendito sea el Señor. Y déjame decirte algo, de la misma manera, las cosas del mundo, es algo obvio, pero de todos modos lo voy a decir, las cosas del mundo no pueden producir fruto en la vida espiritual. Obvio es, ¿verdad? Si lo que produce fruto en la vida espiritual es tener compañerismo con la palabra de Dios, pues ciertamente el tener compañerismo con el mundo no va a producir fruto en la vida espiritual. Oye, ¿por qué si estoy remachado de canciones de banda, por qué no tengo fruto? Como perro en patio de chatarra,
con fin de semana sin agua y sin comida. ¿Por qué no tengo fruto en mi vida espiritual? ¿Por qué, pastor, no tengo fruto en mi vida espiritual? Pues sencillamente porque te has apartado de la cubeta del agua viva del Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. ¿Me explico? Y entonces tienes compañerismo con el mundial, con las canciones de Celia Cruz, con las canciones del otro y del otro y de la banda y de los demás, y entonces no puedes producir fruto en la vida espiritual. Si eres bueno para el cha-cha-cha y eres bueno también para la salsa y para todo eso, no puedes tener fruto espiritual, porque eso nos aparta del fruto espiritual, nos lo aleja el fruto espiritual. Y eso no fuera muy importante para ti si no te dijera que junto con el fruto espiritual va la prosperidad. Y hay gente que dice, oye, ¿por qué no estoy prosperando económicamente? ¿Por qué no prospero? Porque no tienes compañerismo con la palabra. Porque te has alejado de la cubeta, del río, del mar, de la palabra de Dios. Nos dice la palabra, su hoja no se seca. Y atención, lo que dice la Biblia, atención, nos dice otra traducción, y cualquier cosa que él hace, prosperará. ¡Wow! Cualquier cosa que él hace, prosperará. ¿Sabes por qué? Porque este hombre o mujer ha hecho de Jesucristo el Señor de su vida, enfocando en él todas las cosas. Hemos visto 3 pasos que llevan a la caída espiritual. El andar en consejo de malos, en caminar en camino de pecadores y en sentarnos en silla de burladores. Esos son los 3 pasos que llevan a cualquier creyente a una caída espiritual, al pozo más cenagoso que existe en la tierra. Nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios, para ser testigos de Cristo, para ser embajadores de Cristo resucitado. Pero también hemos sido llamados a producir un gran fruto, abundante y perseverante de almas para la gloria de Jesucristo. ¿Tú has visto florecer a ese árbol en el desierto? No, los árboles en el desierto tienen las hojas secas y las hojas se les caen y no producen fruto. Dios quiere que todo lo que hagas prospere. Y esto no se refiere solamente al aspecto material, sino al humano, conyugal, familiar, pero sobre todo espiritual, Y no es posible tener esta clase de fruto, ponga atención, sin tener la relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Definitivamente. Yo quiero preguntarte, ¿qué te impide venir a Cristo? Inclinando nuestra cabeza, cerrando nuestros ojos, ¿qué te impide venir a Cristo? ¿Qué excusa pudieras tú dar para no acercarte a Él? ¿Qué hay de malo en Jesús que te impide darle un abrazo hoy y decirle, Señor, yo quiero estar contigo, quiero ofrendarte mi vida, quiero ofrendarte mi corazón, quiero ofrendarte todo mi ser? ¿Qué puede ser el obstáculo? Quítalo, quítalo. ¿Es una persona? Quítala. ¿Es una cosa? Quítala. ¿Es un hábito malo? Quítalo. ¿Es una costumbre mala? Quítala. Lo que sea, quítalo, para que puedas abrazar a Jesucristo y seas bendecido con el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Si quieres orar junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora me declaro pecador. Me he apartado de tu palabra, me he apartado de la oración y en consecuencia no ha prosperado mi alma. Me siento estancado, me siento caído, me siento desilusionado. Señor, quiero recibir tu bendición. Perdóname, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, quiero pedirte que tu sangre preciosa, que derramaste una sola vez y para siempre, me limpie de todo pecado. Y traigas en mí, Señor, esa delicia
de la cual hablas en tu palabra, por tus sagradas escrituras. Tráeme esa delicia en la oración, esa delicia en la comunión contigo. Y te pido, Señor, que mi corazón sea para ti. Decido desterrar a esta persona de mi mente, de mis ojos, de mi corazón y de mi sexualidad. Esta persona que se interpone entre tú y yo, la hago a un lado en el nombre de Jesús, para poder tener una comunión viva contigo. Ayúdame, Padre, te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Me acuerdo de una señora hace muchísimos años, probablemente en el siglo pasado, que el pastor decía: quítate todo lo que te estorba para que recibas la bendición de Dios. Y volvía a decir, y entonces la señora decía: ¿qué quieres que te entregue, Señor? ¿Qué es lo que está ocasionando que estemos separados tú y yo? Si yo ya te he dado todas mis ofrendas, si te he dado mi vida, si te he dado mi corazón, ¿qué es lo que está obstaculizando esta relación contigo? Y sabe que cayó en cuenta que lo que estaba obstaculizando su relación con Dios, ¿sabe qué era? Una peineta. Porque ella le decía al Señor: Señor, te doy todo menos la peineta. Esta peinetita que me regaló mi abuelita, ¿verdad? Te doy todo menos la peineta. Volvía otra vez el pastor a exhortar, a entregar todo al Señor, y decía: te entrego todo menos. Y entonces dijo: Señor, caigo en cuenta que lo que hace separación entre tú y yo es esta peineta. Ahí va la mugre. En el nombre de Jesús. Nada ni nadie. Hay una canción que cantábamos antes. Nada ni nadie me podrá separar entre tú y yo. Nada ni nadie. Muy bien, amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle que nada ni nadie obstaculice entre usted y Jesucristo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.